Bienvenidos a este nuevo podcast, El Viaje del Héroe, un video podcast donde hablamos de realizaciones cinematográficas y cómo estas se relacionan con la teología y, por supuesto, con nuestra vida en general. Yo soy Jimena Prado. Soy Martín Montenegro. Y aquí estamos para conversar. ¿Te gusta ver cine, tío, no? Me gusta mucho, desde chiquitito, con los VHS, luego los DVD también. ¿Lo entregabas rebobinados cuando los arrendabas o no? Los compramos. O los grabamos de la tele también, aunque eso creo que no era legal. No, dicen. Dicen. Sí, Oye, ¿y sí. qué género te gustaba desde pequeño? ¿Qué viste? Puras películas de animación en general, ¿eh? Pero... y me conformaba un poquito, porque tenía unas 2 películas favoritas y las veía pero 100 veces. Cuando estaba resfriado las reproducía 6 veces al día, que eran Tarzán y la Dama y el Vagabundo. Oh, qué buenas películas. Sí. Tarzán. Pero la Tarzán antigua, pues esa de animación. Claro, de la de los bailando. 90. Sí. Qué buena con película. Phil Collins ahí y sus espectaculares canciones. ¿Y tú? Yo no recuerdo haber visto tanta película, la verdad. Ah, ya. Pero sí me gustaba como más otro estilo y ahora de grande como que me metí un poco en el... Y sobre todo en la universidad y vi harta película porque me sirven como fuente histórica. Po. Entonces ahí aprendí como a disfrutar un poco más el cine. Es que pasó que cuando yo era chica se echó a perder la tele. Entonces pasamos mucho tiempo sin ver televisión. Entonces de ahí conocí como este mundo audiovisual y bueno, me encantó. Interesante. Pero derivé en la lectura después por este accidente televisivo. Así Oye, que... en el estudio de la historia, ¿qué piensas de la interacción entre la película y aprender historia misma? Porque a veces uno siente que puede reemplazar el estudio histórico, pero al mismo tiempo también puede acercar a la gente a interesarse por los hechos. Como estamos conversando, siempre es un diálogo. Entonces también una fuente histórica de la cual podemos ir tomando cosas. ¿Y por qué estamos haciendo un video podcast de cine y teología? Porque en el fondo todas las cosas nos dan cuenta de un momento, de un lugar. Entonces ahí la película que tenemos hoy día es bien interesante, ¿o no? Así es. Ese es un gran momento, diría yo, en la historia del cine, que es Sueño de Libertad. O The Shawshank Redemption. Cuéntanos un poquito. A ver, vamos a primero a contar un poco de qué se trata la película. ¿Puedes contar tú un poquito? Bueno, para quienes no lo hayan visto, la historia se centra en Andy Dufresne, un banquero injustamente condenado, nos enteramos más adelante en la película, de haber asesinado a su esposa y al amante de esta. Bien. Todo eso se narra en los primeros minutos de la película porque lo demás se centra ya en la vida de este personaje dentro de la prisión de Shawshank. ¿Cuántos años pasa en la prisión? Eso es importante, ese dato. Uy, pasa como 20 años, según creo entiendo. Que un poco más de 20 años. Sí, dan a entender sí. Quizás no, en la cronología es como bien vaporoso eso, como el paso del tiempo es como muy lento, como que tú te sientes que todo se ralentizó, pero queda claro que está pasándolo no tan bien, porque ¿qué característica tenía esa prisión? Sí, es muy interesante, es una prisión donde uno ve que se le succionaba la vida a las personas, por así decirlo. Vemos quizás reflejado sobre todo en el personaje de Brooks, ¿cierto? Un hombre mayor, ¿ya? Que pasó varias cadenas perpetuas en esa prisión, ¿no? Al punto que se institucionalizó, que es una de las palabras clave que se utilizan ahí. Pero Andy tiene algo de distinto ahí. En esta amistad que forma con Red, protagonizado por Morgan Freeman. Qué ¿cierto? personaje. Tremendo personaje. Uno va a ir viendo cómo va cambiando la mentalidad de Red y del resto de los personajes por la presencia de este nuevo banquero, que es un personaje distinto. Un hombre pacífico, meticuloso, ordenado, culto, también muy distinto a lo que se veía ahí. Además que un dato clave de esta prisión es que tienen un régimen del terror, amparado por un subjefe, ¿no es cierto? Y el gran jefe, que también hay otro personaje muy relevante para entender cómo se van relacionando y el nudo de la historia, que en el fondo, porque ¿cuál era la traducción en español? Era Sueños de Libertad. Porque Andy sabe que ha sido condenado injustamente, ¿no es cierto? Entonces, él meticuloso como es y rompe el esquema de los presos. Pues también hay todo un tema de desesperanza aprendida que después podemos navegar un poquito ahí. Y como mi especialidad es como la parte de la historia y la tuya de la de teología, vamos a ponerlo en el momento en que se estrenó. Dale. Esta película se estrenó en el 94, basada en un libro de Stephen King que comentábamos aquí off the record, ¿no es cierto? Don Stephen es un mundo aparte. Yo debo confesar que no lo he leído porque no me gusta mucho leer novelas y eso es una maña mía.
Pero también, como quizás le pasa a muchos de los que nos van a estar viendo, escuchando, Stephen King, en mi memoria emotiva, es trauma porque lo poco que vi de televisión en mi infancia, recuerdo haber quedado totalmente traumada con It. It, ¿no? Qué terrible. Entonces, todos traumadísimos con el payaso y pensábamos, después uno, bueno, va mayorcito, ¿cierto? Y averigua, él es un tremendo escritor, prolífico, y tiene también que sus novelas se sitúan en un cierto lugar, ¿no es cierto? Y el tema de cómo él lidia con el miedo a perder la vista es extremadamente miope, tengo entendido. Entonces, cómo alguien con ciertas limitaciones va a crear estos mundos imaginarios. Y esto es como que yo, sin ser tan fan de Stephen King, me parece que es una de las novelas más logradas que tiene por el tema de la complejidad que hay detrás. Ahí, interesante eso. Y, ¿sabes qué otra cosa? Que haciendo la investigación de la película, fue estrenada en un muy mal momento. ¿Sí? Sí, porque fue estrenada junto con, o en más o menos en un periodo cercano al tiempo, con Pulp Fiction y Forrest Gump, que se pegaron, que se robaron como todas las miradas, el 94. Entonces, claro, todo Forrest Gump, así, Pulp Fiction. Entonces, como que, pero si tú me das a elegir entre las tres, yo me quedo 1000 veces con esta película. Yo creo que Forrest Gump fue muy importante, y lo sigue siendo, pero era muy representativa de la época que se estaba viviendo por todo lo que narra ahí y las cosas que vive el Forrest. Sí. Pero claro, esta es como muy atemporal lo que se narra en Sueños de Libertad. Entonces... Y otro ritmo, que a uno de repente le cuesta conectar con los personajes por el tema de que Andy es muy críptico, ¿no es cierto? Sí. Los malos son malos, las personas institucionalizadas. Entonces, claro, para el lado de Forrest, que es muy querible, es como... Quizás podríamos analizarlo en otro podcast. Sí, ahí ustedes nos pueden dejar los mensajes si les parece. Ahí de repente... Estamos abiertos a las sugerencias. Sería ideal, lo construimos entre todos, de repente digan, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esta sí o sí. Entonces, profundicemos un poquito, vamos ahí al tema de ver qué historia hay, porque tenemos a este personaje condenado injustamente, ¿no es cierto? Otro personaje clave, si tú me preguntas, así como fan de la película, que la he visto varias veces, esta ha sido una de mis favoritas, encuentro que el alcaide es clave para entender la historia. Porque vemos que es un personaje muy compuesto, ¿no es cierto? Muy moralino, como uno podría decir. Aparentemente. Aparentemente. Aquí avisamos que vamos a ir dando spoiler, porque como estamos analizando la película, tenemos que ir revelando información, ¿no es cierto? Entonces, si no la ha visto aquí, es donde usted puede poner pausa, ir a verla por último, leer el resumen y vuelven. Entonces, o se van a preparar el café y regresan. Entonces tenemos a este personaje que yo encuentro que es como clave para entender qué onda con los Sueños de Libertad, porque Andy hace un plan, pero más elaborado que muchas de nuestras vidas, encuentro yo, en contraste, y aparentemente es muy piadoso, ¿no es cierto? Es muy ordenado y tiene todo regulado, ¿o no, Martín? Así parece, pero va a ser un tema que vamos a conversar después, qué es lo que se oculta detrás de ese presunto orden. Según Norton y sus propias palabras, él cree en dos cosas, dice, la Biblia y la disciplina. Vamos a ver que en su vida privada estas cosas no parecen tener mucha incidencia. Parece que sus creencias se reducen a otra cosa en realidad. Al espacio público. Puede ser al cuidado de su imagen y sobre todo una motivación de codicia podríamos ver detrás de sus gestos. Hoy el señor director, le mandamos un saludo al señor director, me decía que hay que verle cómo va cambiando la ropa al alcaide, que se va transformando, parece. ¿Qué hacía el alcaide? Y aquí, alerta máxima de spoiler. ¿Por qué el alcaide parece tener esta dicotomía público-privada? O en sus creencias, lo que dice versus lo que hace. ¿Qué pasa aquí? Ya vamos a entrar ahí, vamos al tiro al centro del asunto. ¿Qué está pasando con esta penitenciaría, con este alcaide? ¿Y por qué Andy da un giro? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con este caballero? Yo creo que primero debemos centrarnos en el contraste que existe entre Andy y Norton, el antagonista de la película. El malo, digamos. El malo, podríamos decir, junto con Capitán Hadley también en la cabeza. Vemos en Norton, como te decía, esta famosa frase en su presentación. Yo creo en dos cosas, en la Biblia y en la disciplina, le dice.
Y entonces una de las reglas, la más importante según él en la prisión, es no blasphemy, dice. No. Está prohibido hacer juramentos, tomar el nombre de Dios en falso, podríamos decir, etc. Porque blasfemia también en inglés como palabrota y como el segundo mandamiento. No tomar Claro, pero sobre todo vinculado a esto de mencionar el nombre de Dios, usarlo en vano, por eso lo asocia él a la Biblia en el fondo. Ya, perfecto. Y es muy común en inglés. Se menciona el nombre de Jesús, el nombre de Dios en diversos momentos, claro, etc. Entonces de eso se trata. Pero es muy curioso lo que sucede a continuación, que es que luego de él dictar todo esto, le pregunta a los nuevos reos si acaso hay alguna pregunta, y uno hace una pregunta bastante práctica, que quizás podríamos decir se aleja un poco de lo espiritual de lo que ha estado hablando Norton. Dice que ¿a qué hora comen? Y es muy interesante, muy profunda la pregunta, podríamos decir, si nos vamos en la bola. A ver. ¿A qué hora comen? Él lo mira con desprecio, sin decir ninguna palabra. Viene Hadley, el capitán, ¿no es cierto? Que es como el segundo a bordo. Claro. El brazo ejecutivo ahí del asunto. Sí. Viene y le da una paliza tremenda. Y lo sube y lo baja. Entonces, es muy interesante el contraste del tipo que dice, cree en la Biblia, y a continuación ve cómo le dan una paliza a un tipo y se complace aparentemente en ello y luego se retira. ¿Y dónde queda el amor al prójimo ahí? ¿Qué pasó? Exactamente, vemos en Norton esa dicotomía quizás muy, muy explícitamente marcada entre la persona que no ve una conexión entre aparentemente hablar de Dios, buscar honrarlo, etc., y lo que tú mencionabas, el amor al prójimo o la promoción de la dignidad humana, diríamos hoy en día en términos más planos, ¿no? Entonces es una persona que no ve conectadas estas dos cosas, amar a Dios y amar a las personas. Y al final yo creo que vemos una ausencia de ambas cosas ahí un poco. Entonces es interesante, yo creo que ni siquiera hay que hacer mucho esfuerzo en cierto sentido para quizá traer el tema de la Biblia en la película, porque él lo hace muy explícito, pero quizá de una manera negativa, que puede provocar cierto rechazo incluso en las personas que lo ven utilizándolo, porque es una persona que usa la Biblia como un instrumento simplemente para justificar su autoridad. Y es interesante que tanto él como Andy le dan un enfoque más de utilidad, usan instrumentalmente la Biblia. Y esto es muy literal cuando se encuentran en la celda de Andy. Porque así como Norton lo usa para justificarse a sí mismo, etc., Andy lo usaba por una cuestión mucho más práctica todavía, que era esconder este martillito con el cual él iba abriendo ¿no es cierto? El agujero por el cual escapó. Paréntesis de spoiler de nuevo. Sí. Andy llega a esta prisión del terror y ahí hay toda otra lectura que podemos hacer del tema de los derechos humanos, ¿no es cierto? Pero, o sea, no existen básicamente. También en una época sensible, en los 90, ¿no es cierto? Como todo esto de retorno a la democracia. Y al final Andy hace un diagnóstico claro de esta pésima situación de la penitenciaría y dice, yo me voy a escapar de acá. Entonces el señor jefe de la penitenciaría tiene su Biblia también, y él también tiene la Biblia. Uno lo usa para esconder el dinero mal habido, y aquí entonces está esta clave, y el otro para ejecutar su plan. Y a mí me encanta eso, es que me encanta Andy porque es tan meticuloso, él no tiene apuro, sabe que lo condena, tiene 2 cadenas perpetuas, y por lo tanto va y de verdad haciendo así, pero con un martillito, ¿te acuerdas que era chiquitito ahí? Sí. No, lo increíble es que también tiene tiempo para hacer sus piezas de ajedrez y todas esas cosas que realmente él disfrutaba hacer. Y pinta, ¿te acuerdas? Por eso nunca sospecharon que había... Después hace un tremendo forado cuando lo descubren, ¿no es cierto? Porque hace obras de arte, entre medio hace proyectos, creo, si recuerdo bien, la biblioteca, como un plan de alfabetización. Él tiene todo el tiempo del mundo. Sí. Y yo siento, aquí, esto es quizá una apreciación personal, que el alcaide sabe que no tiene tanto tiempo, porque en algún momento lo van a pillar, porque aquí viene otro donde se conectan los personajes, ¿no es cierto? En que también uno usa al otro y después vamos a darnos cuenta que el otro, el que creía que tenía el poder, no lo tenía, nunca lo tuvo, ¿no es cierto? Porque como el alcaide sabe que Andy tiene muchas habilidades financieras, está sobrecalificado, ¿no es cierto? Un rango extraordinario, lo usa para sus lavados de dinero. Sus chanchullos, claro. Sí, pues eso ahí, hoy parece que están en Latinoamérica. Ahí eso nunca me queda muy claro, ¿de dónde sacaba? ¿Por qué lavaba tanto dinero? Si recuerdo bien, era por el trabajo gratuito que hacían los reos, ¿no? Parece que sí, porque lo vemos en una conversación que tiene con un dueño de un lugar donde estaban trabajando justamente los presos, donde ahí le pide que sigan trabajando ahí, no sé cómo es la cosa, parece que eso le traía ganancias a él de alguna manera, y vemos que
lo chantajea diciéndole, mira, mi esposa te hizo este pastel, y dentro lo abre, ¿no es cierto? Y vienen unos billetitos ahí dentro. Lo convence. Claro, creo que puede ser eso. Parece que también tiene que ver con los fondos que recibía Shawshank. Me parece que por ahí va el asunto. Porque al final del día, el gran pecado, y que le pasa aquí, que conectemos de nuevo con la Biblia, ¿te acuerdas del joven rico? Le dice a Jesús, yo cumplí todos los mandamientos, y hasta que Jesús se mete con sus finanzas. Con las finanzas, claro. Sale pero con la cola entre las piernas. Entonces ahí vemos que estos personajes, al final, el que tenía la ética súper elevada, parece que no era así. Sí, es muy interesante el tema de la conciencia endurecida en Norton, porque tú ves que tiene un tremendo cartel en su oficina que dice el juicio viene pronto, sí, pero solamente lo usa para tapar en el fondo la bóveda, esta caja fuerte donde guarda toda la plata corrupta con la cual él se va acumulando su riqueza. Ese detalle es muy bueno. Eso es realmente interesante. Entonces tenemos este personaje, Norton, codicioso, con la conciencia endurecida, ignorante también, lo cual es muy patente cuando Andy le dice que tiene un testigo que puede dar testimonio de que él es inocente realmente. El alcaide le dice que no, que es imposible, qué sé yo, y Andy le dice, ¿cómo puede ser tan obtuso? Yo no ve que Norton así, ¿cómo me llamaste? Dice, ¿cómo puede ser tan obtuso? Y se enoja, pero se enoja de una manera desproporcionada quizás lo que le dijo. Ay, el orgullo directo. Pero dando quizás a entender que él ni siquiera sabe lo que significa esa palabra, ¿me entiendes? Yo siempre lo he visto así, como que él no sabe qué significa obtuso. Es que está en su castillo ahí de marfil, claro, su torre. Siente que es un insulto, que su orgullo fue pasado a llegar y pasa esto, ¿no? Entonces es un personaje explotador, inculto, y que en cierto modo contrasta con esta figura, como te decía, contrasta con esta figura de Andy. Y para muchos Andy Dufresne en esta película es, por así decir, una figura mesiánica, una especie de salvador. En ese sentido, por una facilidad en el idioma, la película ha sido traducida como Sueños de Libertad. Pero es interesante pensar en el título en inglés, The Shawshank Redemption. Claro, porque clave. Redención es una palabra clave para las religiones en general, pero sobre todo para el cristianismo y el judaísmo. Entonces, centrándonos un poco más en esta figura de Dufresne, nos acercamos un poco al que yo creo que es el gran tema en el cual se puede vincular esta película, sobre todo en la teología cristiana, que es el tema de la esperanza. Sí. Una película sobre la esperanza siempre va a estar en diálogo con esta fe, para la cual uno de sus ejes centrales, justamente aparte de la fe y el amor, la esperanza. El viaje del héroe ha sido acogido y estamos acá en cafetería, pastelería, cowork, espacio familiar, casa, café, maravilloso Barón Garden, ubicado a metros del ascensor y mirador Barón en Valparaíso, donde usted, si viene al Cerro Barón, por favor pase a esta cafetería, que además tiene unos deliciosos pastelillos, tecitos, entre otras cosas, que nos da la bienvenida a Barón Garden. Aquí un lugar mágico, familiar. Usted se podrá encontrar con Mafi, Julio, Benne, Gabo, además de los humanos que lo atenderán con mucho cariño y que nos dan entonces este espacio genial para poder reflexionar, analizar y, ¿por qué no?, comer y tomar algo rico. Cafetería, cowork, entre otras muchas cosas, Barón Garden. Hagamos una pequeña pausa ahí y vamos a hacer un doble clic en los personajes secundarios. Ok. Porque, y aquí se conecta mucho con el título de este video podcast, que pueden seguir en todas nuestras redes, por supuesto, siempre, es el viaje del héroe. Tenemos este héroe improbable, un reo, ¿no es cierto?, condenado injustamente, eso ya, tenemos un montón de lectura, pero también tenemos al lado de Andy personas con una desesperanza aprendida. Que está este amigo Morgan, ¿cómo se llama el personaje? Morgan Red, ¿no es cierto?, con el que entabla amistad, y este otro personaje que de hecho, alerta spoiler de nuevo, cuando sale a la calle no sabe qué hacer, porque en el fondo ha pasado tanto tiempo en cárcel, y eso se ve en un temazo hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que todo su mundo, todo como entiende la vida y todo eso ya se olvidó cómo es vivir afuera, y eso es súper fuerte, porque en el fondo es como hasta qué punto la cárcel se te mete adentro y tú, más allá del cuerpo, está tu mente, tu vida, tu esperanza, precisamente. ¿Qué podemos ver en este doble clic en estos dos personajes paralelos? Bueno, evidentemente el tema de Brooks saliendo de la prisión y su falta para encontrar sentido fuera de ese mundo
marca un giro también en la historia. Lo deja a los demás personajes, los que siguen ahí, pensando. Ahí sale explícitamente el tema de la institucionalización en labios de Red. Y también que se suicida en el fondo, porque no sabe qué hacer, va y vuelve, y no, su vida no tiene sentido fuera de el mundo cambió. Aquí otra lectura bien interesante, como el siglo XX, la tecnología, la socialización cambia radicalmente la forma de vida, y él de verdad se desajusta. O sea, aparte que la cárcel tiene todo esto de que te controla la vida, tú no controlas tus horarios, no controlas tu comida, no controlas nada. En el fondo vuelves a ser casi como un niño, y un niño ni siquiera tan niño, porque tu voluntad, y en el caso particular de esta cárcel, era entre la disciplina, el maltrato. Entonces de verdad él queda pero sin rumbo, y ahí uno puede decir, como también quizás otra lectura teológica, como se deshumaniza, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, bueno, a propósito de lo que tú mencionabas, es interesante cuando Red sale y trabaja en el mismo servicio empaquetado que el que trabajó Brooks. También le dice que el dueño lo retaba cada rato, el jefe, para que no pidiera permiso para ir al baño. Y le dice, décadas pidiendo permiso para ir al baño, si no pido permiso no me sale una gota, decía él. Y eso es muy interesante también, porque Brooks sale, se encuentra desencajado, y claro, como expresión máxima de la falta de sentido, se termina matando en el departamento donde él estuvo. Entonces, la cosa es, después, hacia el final de la historia, o desde ahí en adelante, la cosa es cómo salvar a Red y al resto de los amigos también en general, de que no suceda lo mismo. Y ahí aparece Andy como figura redentora. Exacto. ¿Te das cuenta? Y es muy interesante la conversación que ellos tienen mientras están comiendo después de eso. Sí, porque se enteran, quedan todos como mal. Incluso Andy, que parece no tener tanta expresividad. Sí. Pero es muy interesante que justo después del episodio del suicidio de Brooks, viene toda este hito de Andy en la prisión, cuando por fin le llegan sus libros. O sea, hay algo de esperanza, está como creciendo una luz en Cheongshan, mientras que afuera está sucediendo esto. Y viene esto de que él hace de la música, ¿no? Cuando pone las bodas de Fígaro, las proyecta hacia toda la cárcel, y la gente se detiene a escucharlo, dicen, no sabemos lo que decía esta señora italiana, pero mejor ni siquiera saberlo porque es demasiado hermoso para y la importancia del arte para devolver la humanidad. Exactamente, sí. De hecho, bueno, primero viene esta conversación, luego con ellos, cuando él vuelve de haber sido castigado por eso que hizo con la música, ¿no es cierto? A no sé cuántos días dentro de este hoyo donde los dejaban. Las celdas de castigo, el terror ahí, todo el tema de derechos humanos de nuevo. Claro. Y bueno, él decía, ¿cómo estuvieron esos días? Le preguntan los compañeros, pensando que tipo iba a estar para la embarrada. Es que esa es la gracia, volverlo loco, porque lo privan una privación sensorial del terror. Y él dice, fue pan comido. Mozart me hacía compañía. Entonces le preguntan, oye, ¿te dejaron llevar el tocadiscos al hoyo? No, le dice, lo llevo aquí, llevo música en mi interior, decía. Y ahí viene una conversación muy interesante. Yo creo que también es una conversación clave para interpretar la película, que es la música adentro, y también lo que tú mencionabas, el arte en general que vamos a ver expresado en este personaje, y la cultura, la educación en general, es, yo diría, la apuesta de la película, representar a este personaje, por aquello que nos sirve para dar esperanza y dar sentido en esta situación opresiva en la cual ellos están viviendo. Entonces viene una interesante conversación sobre la esperanza con Red allí. Le dice, hay algo que no te pueden tocar, hay algo que es tuyo, más allá de esta prisión en la cual nosotros vivimos. Le dice, y eso es la esperanza. Y ahí Red como que se enoja, le dice, oye, la esperanza te vuelve loco, te acaba con eso, no sirve para nada, es peligrosa. Pero él hace ver que la esperanza fue justamente lo que le faltó a Brooks. Claro. Entonces yo creo que ese tema, si la esperanza enloquece o humaniza, es uno de los grandes temas de la película. Y nos podemos ir en otra lectura, como que los griegos lo veían como un mal. ¿Te acuerdas que cuando se abre la caja Pandora salen todos los males? Y dentro de los males estaba, pero claro, porque es una concepción distinta del tiempo y esas cosas, estaba la esperanza. Pero en esta lectura teológica occidental que nosotros estamos haciendo, vemos que en el caso de Andy, pero es una esperanza informada también, porque a mí hay otra escena que me encanta, que Red postula a la libertad condicional.
Entonces, año tras año, ahí no queda muy claro. Cada 10 años, sí. Sí, hay como un tema de la temporalidad que es tan pasmosa, tan difícil. Y al principio dice todo lo que quieren escuchar, pues no, si yo he cambiado, yo soy un hombre nuevo, y hasta que al final ya está viejo. Sí. ¿Saben qué? Me da lo mismo, así como... No tiene sentido, sí. No. Y es interesante cómo cambian también. No solamente cambia Red, cambian las personas, porque siempre el mismo caballero también el que le hacía la entrevista, cambian las personas, un nuevo grupo, unos jóvenes, y claro, cambia Red. Y eso es por el paso de Andy en su vida. Sí. Entonces, esta película es una apuesta por la esperanza. Nos muestra qué es lo que pasa en Shawshank, quizá como metáfora también de las prisiones en las cuales cualquiera se puede encontrar en la vida. Cuando hay esperanza, cuando esta es transformada. La esperanza no es algo que aleja de la realidad, sino que al contrario viene, por así decirlo, para humanizarla. Uno lo ve en la película. Andy siempre tiene un sentido, una razón de ser, incluso más allá de Shawshank, representado en Zihuatanejo, ¿cierto? Ese lugar al donde él quiere ir en el fondo. Es como también, yo siento, igual como un poco una metáfora del cielo, es como... Algo así, sí, navegando mucho más, llevando, casi forzando el argumento, porque ahí viene otro tema también, como la esperanza también tiene algo de racional. Porque muchas veces se piensa que las personas de fe es como que creemos, no sé, en algo como en el palacio, en el paraíso de los Teletubbies, como el sol, así como que vamos a andar todos tocando arpa, y no es así, es una esperanza lógica. Entonces, aquí de nuevo vamos avanzando un poco en la trama, ya se sabe, vamos viendo esta relación que él establece con los reos, con el mundo de abajo, digamos, con el inframundo del terror, con el jefe, que al final lo único moral que tenía era su discurso, porque era un desastre, ¿no es cierto? Y al final vamos viendo cómo él elabora el plan, y también el tema del trabajo, cómo el trabajo va justamente otorgándole sentido, ¿no es cierto? El arte, el día a día, como ahí como sucede muchas veces en todas las prisiones, ¿no es cierto? Estas pandillas, estos grupos, y al final él se va ganando el respeto, no porque sea como el más rudo, el más violento, sino también porque es un tipo que trabaja, que piensa, cómo se va validando como entre este mundillo, ¿no? Y al final vemos que hay un plan. Y tremendo plan, ¿no es cierto? Ahí, bueno, tuvo 20 años para ejecutarlo, y huye de la prisión, ¿no es cierto? Logra huir de la prisión, claro, nadie sabe por qué, y resulta que todos estos pósters que él tenía cada temporada con la chica del momento, con la actriz del momento, eran en el fondo una tapa para que no se viese el gran proyecto que él tenía para escapar de Shawshank. Sí. Es significativo cómo él tiene que escapar en el fondo de toda esta basura para alcanzar la redención. Y también una cosa que me llama mucho la atención es este contraste, porque él escapa por las tuberías, por la cañería, por la mugre, en un día lluvioso. Donde hay rayos, ¿no es cierto? Y pueden así ocultar la huella. Claro, no se escucha, ¿verdad? Hay todo un tema ahí súper fascinante. Y también planifica todo, la cabecita durmiendo ahí en la almohada, el conteo, etc. ¿Sí? No, todo esto de los papeles, ¿te acuerdas de este personaje ficticio que él fue creando con las riquezas de Norton? Los depósitos. Irse con los zapatos de Norton, que se supone que tenía que ilustrar la ropa que él llevaba lista. Entonces es un genio, tenía todo calculado. Todo fríamente calculado, literalmente. Y cuando llega al banco, ahí, hola, yo soy tanto. No, genial, esa parte es muy buena. Y el desenlace. ¿Qué pasa con Don Norton? Con el alcaide del terror. Bueno, finalmente Andy, una vez que está afuera, envía un informe a un periódico importante acerca informando toda la corrupción que se vivía ahí. Así que fueron a arrestar a Hadley, a Capitán Hadley, y también a Norton. Hadley es arrestado, pero Norton se suicida antes de ser apresado. Y es interesante que justamente hay una última mirada a el juicio vendrá pronto antes de... Cuando abre su caja fuerte. Sí. Ve que le cambiaron los libros contables. Que no hay nada, claro. Y recuerdo que abre la Biblia, me acuerdo, donde tenía, creo, ahí adentro del pistola, ¿o no? Sí, porque Andy le mandó como regalo la Biblia. Y le repite la frase que él le dijo cuando estaban en la celda. Tenía razón, alcaide, la salvación está dentro. Porque, claro. Y ahora, pero es que usa la Biblia y después cometa el suicidio. Y ahí el segundo suicidio, pero que nos da cuenta de la desesperanza, la desesperación, ¿no es cierto? Claro. Cómo todo se colapsa, y el juicio vino. ¿Y qué pasa para el otro personaje, Andy, y el amigo? No, es interesante cuando Red logra salir luego de haber sido transformada su perspectiva, su manera de ver las cosas.
se dirige a este roble, quizá habría caído en la misma desesperación. De hecho, él lo menciona, pero decía que una cosa nomás lo mantenía vivo, que era la promesa que le había hecho a su amigo, lo cual es revelador en cierto modo, porque desde el punto de vista cristiano también son promesas las que nos mantienen mirando hacia adelante y moviéndonos. Entonces es interesante cuando Red se dirige a ese roble en medio de la nada a buscar esa carta, y uno ve la música que lo acompaña, suena una armónica. Y él decía, Red, que él solía tocar la armónica. Andy trata de resucitar esa pasión, ese arte, el darle sentido a la realidad. Le regaló una armónica, nunca vemos a Red tocándola, pero vemos que está sonando de fondo en ese momento en el que él se va acercando a una nueva realidad. Entonces ahí finalmente encuentra las coordenadas, el mensaje, no sé cómo, y se encuentra, al final vemos en el último plano con su amigo ahí en esa isla soñada. Sí, y con otro proyecto que era restaurar de nuevo un botecito, porque es como que alguien nunca deja de pensar, de trabajar. Así que si pueden ver esta película, háganlo, es imperdible, es una joya del cine, quizás opacada en su estreno por estas otras dos clásicos, ¿no es cierto? Otros gigantes, claro. Pero si quieren ver una gran obra de arte con planos muy buenos, una trama que de verdad a uno se le pasa volando el tiempo, y también meditar en estas otras cosas más profundas, ¿no es cierto? La esperanza, la amistad, el valor del trabajo, la deshumanización o la desesperanza aprendida. Esta es una de esas cosas para estas obras de arte, ¿no es cierto?, para reflexionar, para pensar. Sí, es una película muy emotiva, creo que todos podrán verse representados de una u otra forma. Y nos invita también, como cristianos, a pensar en cuáles son las razones para la esperanza, y si acaso esta esperanza nos está alejando de la realidad, yo creo que bien entendida en realidad nos va a invitar a transformar esta realidad y a repensar también ese más allá, que nunca es etéreo como nosotros estamos acostumbrados a pensar, sino que si tú te fijas, se habla de banquetes, familias restauradas, fiestas, bodas, cosas bellas de esta vida que sirven para pensar también en el reino de Dios como algo que se asocia a la belleza de este mundo. Uy, qué buen punto ese. Ahí sí. Bueno, hay harto para seguir pensando, entonces síganos en nuestras redes, ¿no es cierto? La Ruta del Héroe. Escuchen varias veces este podcast porque hemos dado mucha información en poco tiempo. Y, por supuesto, disfrute del cine como también un acto de reflexión, de análisis y, ¿por qué no?, de redención del tiempo, del espacio. Redención, exactamente. Cuídense y vayan a verla.